Hola, buenas noches. ¿Se habría imaginado usted que una de las ciudades más importantes del mundo se haya declarado en quiebra por bancarrota? Y más aún, que esta ciudad nada más y nada menos que pertenezca a Estados Unidos. Curioso, ¿verdad? Pero ponga atención. Hace algunos días se conoció desde Estados Unidos una gran noticia, donde se declaraba que Detroit se declaraba en quiebra a raíz de una serie de problemas que estaban presentando sus arcas fiscales y al mismo tiempo un gran endeudamiento que había venido acumulando en estos últimos años. Sumado a ello, una alta tasa de delincuencia y criminalidad. Lamentablemente estos hechos se han venido acrecentando y generando un gran deterioro, sobre todo teniendo en cuenta que Detroit llegó a ser en la década de los 60 la cuarta ciudad más importante de los Estados Unidos y al mismo tiempo el centro mundial de la industria automotriz. Esto naturalmente causa expectación, sobre todo porque en este momento la tasa de desempleo en Detroit alcanza a un 18%. El 40% en este momento del alumbrado público no se encuentra en funcionamiento, donde además existen aproximadamente 80.000 edificios que se encuentran totalmente deshabitados o en malas condiciones. Evidentemente que esto llama la atención, porque finalmente Detroit, a través de su administrador general, ha informado definitivamente que no va a continuar pagando las deudas contraídas, de tal forma de acogerse al famoso capítulo 9 de la ley de quiebras y de bancarrota en los Estados Unidos. Pero la pregunta que cabe aquí es la siguiente: ¿está verdaderamente autorizada la quiebra de una ciudad? Curioso, ¿verdad? Sin embargo, en los Estados Unidos esto es legal, aun cuando en el resto de los países u otras ciudades no cabe esta posibilidad. Lo que no quiere decir que haya muchas ciudades en el mundo que tengan similar o peores situaciones por las que se está enfrentando en este momento Detroit. No hay que olvidar lo que está pasando en algunas ciudades europeas, lo que está ocurriendo también en algunas ciudades latinoamericanas, la que no las dejan exentas de esta situación. Si nos referimos ahora al caso de Europa, cabe la pena destacar lo siguiente. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, va a efectuar denodados esfuerzos y sacrificios para poder sobreponerse definitivamente al colapso que le genera la Segunda Guerra Mundial. A punta de esfuerzo, de sacrificio, logran definitivamente estabilizar su economía y constituirse en la década del 60 en el continente más próspero del mundo en general. Esta situación evidentemente fue muy importante porque se logran altas tasas de crecimiento, mucho bienestar y por sobre todo se constituyen en el primer continente que es capaz de desarrollar formas de integración. Integración que da origen a la famosa Comunidad Económica Europea y hoy en día la famosa Eurozona, que agrupa a los países más importantes del mundo y también de Europa. Sin embargo, hay que señalar que si bien es cierto, se logra esta gran etapa por parte de Europa, finalizando la década de los 80 y comienzo de los 90, comienzan a surgir nuevos líderes políticos que comienzan a ofrecer una serie de políticas asistencialistas procurando alcanzar la famosa economía del bienestar. Y esto con afanes eminentemente proselitistas, de manera de cautivar a la ciudadanía, de cautivar a la sociedad. Esto evidentemente se va a lograr cuando la gente comienza a exigir mucho más bienestar, mucho más beneficio. Se logran rebajar en Europa, en la mayoría de las ciudades importantes de este continente, las jornadas laborales, se reduce la edad de jubilar, se aumenta la gratuidad en los sistemas de salud, etc. Pero esto significó evidentemente mayores gastos. La pregunta es, ¿quién financia estos gastos? Evidentemente que el Estado. Y esto se traduce en fuertes déficits en muchos de los gobiernos europeos que terminan finalmente con aumentos importantes de la deuda pública que en muchos países superan el 120% del Producto Interno Bruto. Ambas situaciones, tanto Europa como el caso del Detroit, tienen un gran denominador común. Situaciones extremas que llevan a este tipo de situaciones
como las que se están viviendo en Europa en este momento, tasas de desempleo de un 27% en España, Grecia, por citar algunas, evidentemente que van a generar grandes interrogantes. No podemos gastar más allá de lo que no somos capaces de generar, porque en economía nada es gratis. Al final del día, todas estas prebendas, estos beneficios no son gratuitos, hay que pagarlos. Y cuando las economías no tienen la capacidad generadora de ingresos, al final del día esa cuenta es traspasada a la sociedad y al mismo tiempo, y de manera muy especial y dramática, a los sectores más vulnerables de la población. Por eso es importante que en este proceso electoral, tanto las autoridades como los futuros parlamentarios que van a ser elegidos tomen conciencia de la importancia que tiene el gasto público. Muchas gracias.